Bien, jóvenes, antes que nada un saludo a todos y una disculpa por cualquier detalle o error que cometa dentro de lo que es esta explicación, porque no comúnmente hacemos este tipo de trabajo. Entonces sí les voy a pedir que por ahí, si tengo alguna falla, pues lo consideren y en su momento también me lo van a saber. Sería bueno saber que podemos mejorar, ¿no? Entonces para ello pues vamos a comenzar. Por ahí les envié un material donde viene un ejemplo que para ello pues me permití dividir esta pantalla para poder trabajar al mismo tiempo con los datos que es necesario pues que tengamos a la mano. En este caso el ejemplo nos habla de un diseño de experimentos donde se lleva a cabo una investigación para estudiar el efecto que tienen en sí dos factores. Uno de ellos es la concentración de un reactivo y el otro la presencia de un catalizador. Esos son los dos factores que se están analizando para ver si estos factores tienen un efecto sobre el tiempo de reacción de un proceso químico. En este caso, como les mencionaba, tenemos dos factores considerados como factor A, la concentración. Como factor B tenemos el catalizador, ¿sí? Entonces tenemos concentración del reactivo como factor A y como factor B tenemos el catalizador. En este caso tenemos esos factores que, si analizamos también el texto que por aquí se nos marca, vemos que el factor A, que es la concentración, se trabajó en esta investigación en dos niveles. Estos dos niveles es el 15 y el 20% de concentración del reactivo. En el caso del catalizador como factor B nos habla también de dos niveles. Estos dos niveles que se refieren al nivel alto o superior, donde nos dice que sería considerado el uso de dos sacos de catalizador, y el nivel bajo, que sería el otro nivel, nos dice que solamente se usó un saco de catalizador, ¿sí? Nos habla aquí también que el experimento se realiza o se replica en 3 ocasiones, y para ello pues se llevó a cabo el experimento y los datos que se obtuvieron son los que vemos en esta tabla, donde nos muestra la combinación de factores y los resultados obtenidos en este experimento. Nos indica también aquí la réplica. En este caso, se fijan, decía que eran 3 réplicas. Aquí está réplica 1, réplica 2 y réplica 3. Tenemos aquí la combinación de factores que, si analizamos, nos dice que es el factor A en su nivel bajo. Quedamos que el factor A pues es la concentración del reactivo. Por lo tanto, aquí esta combinación que dice A en su nivel bajo, B en su nivel bajo, entonces nos está diciendo que A, que es la concentración del reactivo, está en 15%, y el factor B, que es el catalizador, está en su nivel bajo. El nivel bajo quedamos que era el uso de un solo saco de catalizador. Quiere decir que entonces la combinación para la primera réplica sería cuando tenemos el factor concentración en 15% y el catalizador en un solo saco, y en esa combinación de factores obtendríamos un valor que es el 28 que observamos en esta parte. Así vamos a encontrarnos en nuestro diseño las 3 réplicas con esa misma combinación, y pues entonces vamos a introducir estos 3 valores en el orden que nos vayamos encontrando la combinación de factores para poder desarrollar nuestro análisis experimental. Bien, ahora sí vamos a lo que es la herramienta de Minitab. En este caso vamos a seleccionar en la pestaña de opciones lo que es estadística. En este caso, dentro de esta gama de herramientas que tenemos, nos vamos a enfocar en la parte de DOE.
DOE, que es diseño de experimentos. Vamos a seleccionar la parte de factorial y al mismo tiempo se va a abrir una ventana o una pestaña que nos dice crear diseño factorial. Entonces aquí vamos a seleccionar crear diseño factorial y vamos a encontrarnos con esta ventana que nos indica 4 opciones para tipo de diseño. En este caso tenemos factorial de 2 niveles, pero nos dice que con generadores predeterminados. Esto quiere decir que el modelo ya es estandarizado, ya está estándar y ya nos lo muestra directamente y nosotros podemos trabajar con este modelo. En el caso del factorial de 2 niveles nos permite que nosotros podamos hacer combinaciones de tratamientos, pero sin alterar los principios básicos del diseño experimental. Está después el diseño Plackett-Burman, que nos sirve para fraccionar experimentos. Acuérdense que cuando tenemos que realizar muchos experimentos, pues también hay organizaciones que no permiten que se lleve a cabo tanto experimento, por lo tanto podemos minimizar el número de pruebas y poder encontrar un resultado también de manera adecuada y sin gastar tanto recurso. Luego viene el diseño factorial completo general. En este caso es utilizado cuando todos los factores tienen diferentes niveles, por lo tanto podemos utilizar ahí un diseño factorial mixto y no necesariamente que tenga 2 niveles todos los factores o 3 niveles todos los factores, simplemente cuando tengamos una que varíe el número de niveles que tenga cada factor. Bien, aquí vamos a seleccionar entonces para este caso el factorial de 2 niveles con generadores predeterminados. Aquí nos preguntan de cuántos factores. En este caso pues ya está seleccionado el número 2, que corresponde a los 2 factores, que recordemos son la concentración del reactivo y la presencia del catalizador. ¿Sale? Entonces para ello vamos a dejar el número 2 y entonces nos vamos a lo que es esta parte de la ventana. Aquí tenemos una opción que nos dice mostrar diseños disponibles. Aquí nos da, si seleccionamos, nos da la gama de versiones que podemos trabajar con este diseño experimental. Esto es simplemente informativo para saber la resolución que tiene cada diseño factorial y que podemos también utilizar para saber si podemos fraccionar nuestro experimento o no. Entonces aquí depende de la cantidad que tengamos de corridas y de factores, pues sabemos si lo podemos fraccionar o no. ¿Sale? Esta es meramente informativa y que espero en un momento dado por explicar más a detalle si es necesario. Entonces esta ventana le digo nada más es informativa. Nos vamos a la parte de diseños. En este caso ya tenemos un factorial de 2 niveles con 2 factores, ¿verdad? Entonces vamos a seleccionar la ventana de diseños y aquí vamos a ver que tenemos un diseño factorial completo donde nos dice que el número de corridas, si lo dejamos nada más con 2 factores y 2 niveles, pues va a ser un 2 a la 2, que sería un 4, ¿verdad? Que sería el número de corridas. Pero nuestro experimento, recuerden que nos decía que se replicaba 3 veces. Esas 3 réplicas las vamos a indicar en una de estas ventanas. Que es la segunda opción, en el caso del número de réplicas para puntos axiales, vamos a poner ahí el número de réplicas. ¿Vale? Entonces tenemos ya el número de réplicas, número de bloques, vamos a trabajar con un solo bloque y en este caso simplemente damos a aceptar. Bien, a continuación viene la parte de seleccionar o darle información al modelo y está la parte de factores. Vamos a seleccionar factores, nos va a aparecer una ventana donde nos dice o nos indica el nombre del factor. Aquí pues vamos a ponerle el nombre del factor, vamos a escribirle cómo se llama el factor A. En este caso, para ser un poquito más específicos, le vamos a poner concentración. Este valor lo vamos a manejar numérico. Aquí podemos seleccionar numérico, podemos seleccionar texto, lo vamos a dejar como numérico. Aquí le podemos indicar los valores que tiene cada nivel. En este caso tenemos que el nivel bajo es 15 y el nivel alto es 20%. Bien, en el
el caso del factor B, quedamos que era catalizador. Aquí podríamos manejar también texto, pero les digo, en muchas ocasiones es mejor dejarlo numérico para que nos permita de alguna manera graficar algunos aspectos que son importantes para nuestro análisis. Entonces quedamos que el catalizador tiene un nivel bajo de un bulto o un costal o un saco, y también en su nivel alto tendríamos la cantidad de 2. Bien, tenemos ya seleccionado aquí nuestro diseño en cuestión de factores. Le damos aceptar. Nos vamos a las opciones. En las opciones pues vamos a observar que está esta información, nos dice que si queremos plegar el diseño. En este caso no lo vamos a plegar porque si no queremos trabajar con una imagen, sino que vamos a trabajar con él tal como está definido. Nos pregunta aquí que si queremos aleatorizar las corridas. En este caso, aleatorizar es cuando yo voy a llevar a cabo el diseño, de alguna manera lo voy a realizar de inicio, y pues me conviene que vaya aleatorizado, porque de alguna manera nosotros tenemos que buscar que se cumpla el principio de aleatorización. Por lo tanto, sí me gustaría que aquí sea considerada esa parte. De preferencia, cuando se vaya a realizar el diseño experimental desde un inicio, sí hay que aleatorizarlo para que nos arroje de manera aleatoria como tal el orden de las corridas. Ahorita, como nosotros ya tenemos los datos, pues no es necesario aleatorizar, porque simplemente vamos a introducir los datos que tenemos en el modelo que nos va a generar el Minitab. Entonces vamos a quitarle la palomita aquí para seleccionar o dejar sin selección esa parte y poder crear nuestro diseño de la manera adecuada y poder introducir los valores de forma más rápida. Dejamos activada almacenar diseño en hoja de trabajo para que de alguna manera nos almacene la información correspondiente y podamos nosotros trabajar de manera más adecuada con esta información. Damos entonces aceptar y nos vamos a lo que son resultados. En la parte de resultados tenemos una situación en la cual nos presenta que qué queremos como resultados. Aquí es importante que le digamos que queremos la tabla de resumen. Aparte necesitamos muchas veces la tabla de alias y por qué no la tabla de diseño. Aquí vamos a seleccionar la opción número 4, donde nos permite tener la información de manera más resumida y poder analizar esta al final. En esta parte dejamos la primera, la interacción predeterminada, y le damos a aceptar. Ya tenemos todo listo y damos a aceptar a nuestro diseño. Bien, nos encontramos ahora con información de nuestro experimento. Como les decía, no aleatorizamos, entonces parece que los datos aquí, si se fijan, pues nos quedaron en un orden que no se nos va a dificultar mucho a la hora de introducir los datos. Aquí en esta columna que nos quedó libre, en la columna C7, voy a mover un poquito la parte del Minitab para, en esta columna vamos a meter lo que es la variable respuesta. En este caso la variable respuesta es tiempo. Vamos a escribir tiempo, ¿sí? Y ya tenemos entonces la columna 7, donde vamos a introducir la información que tenemos en nuestro ejercicio y los datos ya recolectados. Si se fijan, tenemos la concentración en 15 y 20 en este orden, y tenemos entonces la parte de introducir la información que corresponde a el factor A en su nivel bajo, quedamos que era el 15 en su nivel bajo, y el catalizador, que es el factor B, en su nivel bajo también. Entonces aquí sería la combinación de A bajo, B bajo. Aquí pondríamos entonces, como es la primera réplica y como es el orden de corrida número 1,
pues entonces se supone que el primer dato que se obtuvo fue el de la combinación A en baja, B en baja. Por lo tanto, aquí introduciremos el primer valor, que es 28. Escribimos el 28 y nos pasamos a la siguiente celda. Lo que podemos hacer es buscar hacia abajo. Esa es una forma también, hacia abajo, lo que son las tres réplicas. Aquí tenemos la de 15.1 en lo que es concentración, ¿sí? Y lo que es catalizador, que son los dos factores, tenemos 15.1, y como son tres réplicas, pues en algún momento vamos a encontrar el 15.1 nuevamente, que es esta combinación. Esta la encontramos en esta parte. Aquí tenemos 15 y 1, entonces de una vez ponemos el siguiente valor, que sería el 25. Ahí escribimos el 25, ¿sí? Y vamos a buscar la otra combinación. Se supone que hay otro 15.1 y ese 15.1 está aquí. Aquí podemos verlo, y entonces ahí es donde ponemos el 27. ¿Sí? Bien, ya están las tres réplicas de la combinación A en su nivel bajo, B en su nivel bajo. Ahora vamos a la siguiente combinación, que nos dice que es concentración en su nivel alto, que sería A alto, que sería este, y B en bajo, porque B sería el catalizador y bajo es el número 1. Entonces aquí podemos escribir también los valores que obtuvimos, en este caso 36 para la primer réplica. Por ahí, en ese orden, abajo de los números que habíamos escrito antes, nos vamos a encontrar la siguiente combinación, que sería el dato de 32, y luego nos vamos a encontrar la tercera réplica, en este caso 21, está con el valor de 32. Bien, ya introdujimos lo que son los valores para la combinación A alta, B en baja. Bien, ahora vamos a la siguiente combinación, que nos dice A en baja, B en alta. A en baja, que sería 15, B en alta, que serían dos bultos de catalizador. Ahí tenemos los valores de, escribimos 18. Luego, para la siguiente réplica, que va a estar ubicada por debajo de la última que pusimos de la anterior combinación, tenemos entonces para este valor de 19, y después buscamos para el otro, sería el de 23. Y por último vamos a tener la combinación de los dos factores en alta. Para la concentración el nivel alto es 20, para el catalizador su nivel alto es 2. Entonces aquí pondríamos los valores que tenemos, que sería los correspondientes a la última fila, que sería 31. Escribimos 31, buscamos la siguiente opción, que sería 30, y por último, en la última sería 29. Bien, ya tenemos ahora nuestro diseño completo. Para ello pues voy a extender ahora la pantalla un poquito más para tener mayor perspectiva, dado que ya tenemos los datos listos para ser trabajados. Bien, a continuación, pues ya teniendo esta información, ahora sí lo que vamos a hacer es irnos nuevamente a estadísticas, porque vamos a analizar qué está pasando con estos factores y se están impactando en la variable respuesta. Entonces vamos nuevamente a estadísticas, nuevamente a DOE, seleccionamos factorial y vamos a analizar el diseño factorial, dado que ya lo creamos. Vamos a darle aquí analizar diseño factorial. Tenemos un espacio que nos dice que indiquemos cuál es la variable respuesta. En este caso recordemos que la variable respuesta está ubicada en la columna 7, que corresponde al tiempo, porque es lo que estamos buscando beneficiar en este caso con estos factores. Entonces simplemente seleccionamos C7, doble clic, y aparece la variable respuesta. Bien, nos vamos a términos. En esta ventana seleccionamos términos y vamos a observar que estén a la derecha todos los valores o los factores que vamos a analizar. Podemos
en algún momento dado, ahorita aparecen a la derecha, pero pudieran estar a la izquierda. Lo que voy a hacer es regresarlos a la izquierda y los podríamos pasar de una vez todos, y después seleccionarlos y pasarlos de uno por uno si es que no hubieran estado. Ahorita aparecieron todos a la derecha, por lo tanto pues ya los tenemos seleccionados, y esto es lo que hay que ver, que todos estén seleccionados a la derecha, que es en esta ventana. Bien, para ello, como ya vimos que aparecieron, le damos a aceptar. Covariables y predicción no lo vamos a utilizar por el momento, nos vamos a ir directamente a lo que son las gráficas. Estas gráficas que van a ser muy útiles en su momento para analizar cierta información. Le damos clic a las gráficas y nos aparece esta ventana. Aquí vamos a pedirle que nos dé una gráficas de efectos. Aquí podemos pedirle que nos dé la gráfica normal, que nos va a servir para verificar ciertos supuestos, para ver también si los factores están afectando o no. Pues esta gráfica nos va a servir junto con una gráfica de Pareto, que nos van a servir precisamente para ver de forma gráfica y tenemos factores que nos están afectando o no. Aquí tenemos la parte de los residuos, que es muy importante también, porque esto nos van a ayudar a validar nuestro modelo y saber si se cumplieron los supuestos y si estos supuestos de alguna manera respaldan el resultado obtenido y que este sea confiable. Pudiéramos seleccionar de uno por uno un histograma, la gráfica normal, residuos versus ajustes y residuos versus orden, pero para ello pues vamos a aprovechar que tenemos esta opción de 4 en 1, la vamos a seleccionar. Entonces vamos a seleccionar para que de un jalón nos dé las 4 gráficas y poder analizar nuestros residuos. Bien, vamos a seleccionar aceptar, nos vamos a la parte de resultados. En la parte de resultados, ¿qué es lo que queremos como resultado? Pues por lo regular hay que pedirle la mayoría de información que se pueda, pero siempre y cuando también nos sea útil, ¿verdad? Aquí nos dice que podemos solicitar incluso que no nos muestre información, que nos muestre solo los coeficientes y la tabla de ANOVA, que nos muestre observaciones poco comunes adicionales a las anteriores y una tabla completa de ajustes y residuos adicionales a los anteriores. Esta opción de observaciones poco comunes adicionales a las anteriores pues es la opción más relevante, pues en mi caso es lo que me gusta que utilicemos como resultados. Y pues vamos a dejar que sea esta la opción. Si no la tienen seleccionada, le dan un clic por favor para lo que es observaciones poco comunes adicionales a las anteriores. Aquí no vamos a seleccionar nada, no nos interesa de alguna manera esta parte ahorita, entonces no seleccionamos, y en su momento si es necesario vamos a indicar para qué nos sirve y cómo lo utilizamos. Bien, a continuación hay que buscar que los términos que están aquí seleccionados o indicados en esta ventana también estén a la derecha, por lo tanto vamos a pasarlos por allá. Les decía, podemos pasarlos de uno en uno, ¿sí? Esta es la forma de uno en uno. La otra es que si los queremos todos de un jalón, pues nada más le damos a esta que tiene las dos flechitas y se pasan al lado derecho. Bien, hasta este punto le damos a aceptar. Y ahora nos vamos a almacenamiento. En este caso nos dice que queremos almacenar. Vamos a almacenar los residuos. Esto es importante porque es lo que vamos a analizar principalmente en este ejercicio para ver que los supuestos se cumplan. Ya tenemos entonces los residuos y le damos a aceptar. Vamos a aceptar y aceptar. Bien, tenemos unas gráficas que nos arroja el militar, donde podemos observar aspectos muy importantes, como lo es aquello que buscábamos de manera primordial, que es si los factores afectan o no afectan a la variable respuesta. Por un lado tenemos
nuestras gráficas. Estas gráficas nos ayudan a determinar esa parte, si un factor está afectando o no está afectando. Como podemos observar en esta gráfica que estoy moviendo aquí, gráfica de efectos para tiempo, aparece este cuadro de información donde nos dice el tipo de efecto. Aquí nos dice si un factor está afectando o no. Fíjense cómo en los que están en negro nos dice que no es significativo, o sea que no está afectando, mientras que los puntos en rojo nos dicen que ese factor está afectando a la variable respuesta. En este caso, si nos fijamos, tenemos el punto rojo con la letra A y el punto rojo con la letra B. ¿Sí? Quiere decir que si nos vamos a la información, se supone que el factor A, que es es concentración. ¿Sí? Este factor, de acuerdo a esta información, nos dice que sí está afectando al tiempo de reacción. ¿Sí? De igual manera, el factor B, que corresponde al catalizador, también está generando un efecto en el tiempo de reacción. Quiere decir que los dos factores están afectando el tiempo de reacción del proceso químico. Lo que vemos aquí en negro, ¿sí?, es la parte de la interacción. ¿Sí? Lo que nos está diciendo es que estos factores por separado tienen un efecto en el tiempo de reacción, pero cuando los combinas no están teniendo un efecto directo en la variable de respuesta. O lo que es lo mismo, si vemos esta gráfica, la gráfica de Pareto, los factores A y B rebasan este valor crítico que está establecido por esta línea, que está delimitado por esta línea. Esta es otra forma también de concluir si un factor está afectando o no la variable de respuesta. Los dos factores, factor A y factor B, rebasan la línea, por lo tanto los dos factores están afectando la variable de respuesta, mientras que la interacción entre esos dos factores no es significativa, no rebasa la línea. Quiere decir que una interacción entre estos dos factores no existe, ¿sale? No que afecte, no es de decir la interacción AB afecta la variable de respuesta, no. Aquí en los casos de la interacción, lo que nos está diciendo este análisis es que no existe interacción entre los dos factores estudiados. Esto de forma gráfica. Bien, para verificar algunos supuestos del modelo es importante analizar la gráfica de 4 en 1, que es esta gráfica que tenemos aquí, que solicitamos se nos proporcionará para realizar el análisis. Todo diseño de experimentos tiene 3 principios que son fundamentales y que deben de ser estudiados para poder tener la confiabilidad de los resultados obtenidos. Es importante que de forma gráfica podamos nosotros determinar esta validez, pues, ¿sí? En este caso necesitamos que nuestro experimento arroje información, como les mencionaba anteriormente, confiable. ¿Sí? Para ello, entonces, necesitamos de conocer cómo se comporta la información y si esta tiene esa validez correspondiente. Estas gráficas, como lo vemos aquí de 4 en 1, habla de los residuos, que son los que le solicitamos al software que nos diera para poder verificar todo este resultado y poder analizar de manera más completa nuestra información. Entonces, para ello, pues tenemos aquí esta gráfica de probabilidad normal y este histograma. Esta parte es importante porque nos ayuda a ver si los datos provienen de una distribución normal. Es uno de los principios que debemos de considerar dentro de lo que es el análisis de experimentos. Cuando los datos
que tenemos en esta gráfica de probabilidad normal tienen una cercanía o son consistentes con respecto a esta línea azul que vemos en nuestra gráfica, si los datos se agrupan o se concentran en su mayoría sobre esta línea, quiere decir que el supuesto de normalidad se cumple. Aquí podemos ver que hay una situación en la cual no se están concentrando los datos con respecto a la línea azul. En cierta parte hay un desfase que de alguna manera está generando una diferencia significativa, por lo tanto los datos no se están concentrando de manera consistente con la línea azul. Por lo tanto, no podríamos decir que el supuesto de normalidad se cumple de manera certera. Tendríamos que hacer un análisis más profundo para determinar si los datos que se están obteniendo son confiables. Nuestra gráfica, nuestro histograma, de alguna manera nos dice que sí tiene una cercanía en nuestra distribución a una curva normal, aunque con un sesgo, en este caso a la izquierda, dado que es donde se concentra la parte más alta de la curva. Entonces nuestro sesgo podría tener un valor sesgado a la izquierda con respecto a la media, si puede decir, de esta distribución, pero la cola de la curva está más sesgada hacia la parte derecha. Entonces los datos en este caso no podríamos asegurar al 100% que de alguna manera cumplen con una distribución normal, o que los datos obtenidos fueron obtenidos de una distribución normal como tal. Estas dos gráficas nos sirven para ese principio, el principio de normalidad. Bien, también hay otro principio que podemos analizar con esta información que tenemos graficada. En este caso hablamos del supuesto de varianzas iguales. En este caso lo que buscamos es que los datos que ustedes observan en esta gráfica que encontramos en la parte superior derecha, estos datos o estos puntos rojos se vean dispersos a lo largo de la banda horizontal. Cuando hablamos de la banda horizontal nos referimos precisamente al rectángulo que estamos observando aquí, y lo que de forma gráfica buscamos es que estos datos estén dispersos, precisamente así como los vemos aquí, que estén dispersos a lo largo de la banda horizontal. Por lo tanto, esta dispersión nos permite decir que el supuesto de varianzas iguales se cumple. Entonces tendríamos validado el supuesto de varianzas iguales. En el caso de la gráfica de residuos versus orden, en este caso esta gráfica que está en la parte inferior derecha, lo que nos ayuda es a determinar si los datos no se contaminaron, si los datos se llevaron a cabo o las pruebas se llevaron a cabo de manera aleatoria, de tal forma que no hubiera una situación que de alguna manera estuviera afectando los resultados que se obtuvieron en el momento de llevar a cabo el experimento. Entonces, ¿qué buscamos aquí? Que los puntos se alternen de manera consistente hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, pero aquí observamos que hay una cierta tendencia. Esta cierta tendencia que vemos aquí, inclusive estos, se fijan, son 1, 2, 3, 4, 5 puntos que llevan una tendencia marcada, y que esto nos hace dudar de la información que recopilamos. Esto es algo importante que nos dice que a lo mejor este dato que se obtuvo aquí tuvo una contaminación del dato anterior, ¿sí? Y que este dato tuvo contaminación de los dos anteriores. Entonces así sucesivamente se estuvo generando una tendencia, y esto de alguna manera puede invalidar nuestros resultados. Por otro lado, aquí en este último punto de la tendencia, luego hay un descenso, y luego vuelve a subir de manera marcada,
para luego bajar. Entonces aquí, para decir que se cumple el supuesto de independencia, pues tendríamos que realizar otro tipo de análisis numérico para ver si realmente el supuesto pudiera ser validado. Bien, esta parte es lo que concierne a el análisis del diseño de experimentos y de los principios básicos o aspectos que deben de ser considerados como validados y que puedan de alguna manera servir para que nuestro experimento sea validado de manera correcta. ¿Cuáles resultados? Pues simplemente los que buscábamos. Aquí le di a la hoja de sesión. En la hoja de sesión podemos buscar, si nos movemos hacia arriba, hacia abajo, podemos ubicar información que nos arrojó el Minitab. El Minitab nos arroja información, en este caso, de los valores de los factores. Aquí tenemos los valores de P, donde nos dice que la concentración tuvo un valor de 0.000, ¿sí? La concentración, de acuerdo a la información que se les envió. Cuando nosotros tenemos un valor de P menor a 0.05, quiere decir que el factor sí afecta. Cuando el valor de P es mayor que 0.05, entonces el factor no afecta. Y aquí vemos que los dos valores, tanto de concentración como de catalizador, son menores a 0.05, por lo tanto el factor o los factores sí están afectando a la variable respuesta. En el caso de la interacción que mencionábamos hace un rato, la concentración y catalizador como interacción, el valor de P es mayor que 0.05, por lo tanto recuerden, la interacción entre estos dos factores no existe. Bien, podemos también observar de manera gráfica, dado que en los apuntes que les mandé no venía, pero podemos ver cómo podemos observar nuestros efectos de forma gráfica. Entonces, para ello pues podemos entrar a lo que es el mismo diseño experimental ODOE, vamos a factorial y por ahí vamos a encontrar gráficas factoriales. Aquí las encontramos en la parte de abajo. Aquí están gráficas factorial, le damos un clic. Vamos a ver la gráfica que nos interesa, es la gráfica de efectos principales. Aquí seleccionamos y nos dice que le demos la configuración. Vamos a dar en configuración y lo que vamos a hacer es que queremos, en este caso vamos a, como es gráfica de factoriales, vamos a seleccionar lo que sería el tiempo como respuesta, que es lo que estamos analizando, y vamos a hacer que los dos valores que están a la izquierda pasen a la derecha. Le damos a aceptar y también vamos a ver lo de la interacción. En este caso seleccionamos la interacción y también hacemos la configuración. La configuración también en respuesta ponemos tiempo y pasamos a la derecha los dos factores. Le damos a aceptar y vamos a darle a aceptar. Bien, aquí aparecen nuestras gráficas. Aparece las dos gráficas que estamos solicitando. En este caso, la gráfica de efectos principales, recuerden que quedamos que los dos factores afectaban. Pues sí, aquí vemos que cuando pasamos del porcentaje del 15%, el 15 a el 20%, la variable respuesta tiene un incremento significativo. Pasamos de tener un tiempo de reacción en su nivel bajo de 23.33 y cuando lo pasamos a nivel alto de concentración obtenemos un valor de 31.66. Esta diferencia que hay entre estos dos valores con respecto a los valores medios obtenidos es lo que se llama efecto del factor. Aquí está teniendo un efecto positivo en cuestión del tiempo de respuesta, en cuestión del tiempo de reacción
en el proceso químico. ¿Qué pasa con el catalizador? Cuando se utiliza un bulto o un saco de catalizador, obtenemos un valor en el tiempo de reacción de 30, y cuando se usan dos sacos de catalizador alcanzamos un valor medio de 25. Entonces de aquí depende qué estamos buscando. Si nosotros estamos buscando que el tiempo de reacción sea el mínimo, entonces nos conviene trabajar con nuestra concentración del 15% y 2 bultos o 2 sacos de catalizador. Si lo que queremos es maximizar el tiempo de reacción, pues entonces utilizamos un 20% con un saco de catalizador. Y por otra parte hablábamos de la interacción. Si se fijan en el resultado del valor de P, nos decía que era de 0.18, lo que significa que este valor es mayor a 0.05, y esto quiere decir que nuestra interacción no existe, y lo podemos observar de forma gráfica. Cuando haya una interacción, cuando sí exista una interacción, vamos a tener las líneas que se cruzan. En este caso vemos que las dos líneas, aunque no sean totalmente paralelas, pero sería muy difícil que estas dos líneas en algún momento se crucen. A lo mejor sí en una línea continua siguiendo estos dos vamos a encontrar que se crucen, pero va a ser en un punto muy lejano y fuera de lo que serían los valores que estamos analizando en nuestro experimento. Por lo tanto, cuando vemos este tipo de tendencia en los dos factores, ¿sí?, o en los niveles que se manejan, donde se ve que sea difícil de que se crucen, se dice entonces que no hay interacción, o que la interacción no existe. Por tal razón, entonces podemos concluir que nuestros factores sí afectan la variable respuesta y que no existe interacción entre ellos. Bien, pues como conclusión sería eso, dejando también a reserva lo de los supuestos que veíamos que teníamos duda en cuestión del supuesto de normalidad y del supuesto de independencia por la tendencia que se veía en los datos que se analizaron con anterioridad, pero de alguna manera esta sería la forma en que se analiza un diseño de experimentos. Bien, jóvenes, pues por lo pronto sería todo. Espero les sirva este video y cualquier duda por ahí estamos en contacto. Saludos, que pasen un excelente día.